Imagina por un momento que eres una mujer que no hizo nada extraordinario. No cambiaste tu forma de ser. No te esforzaste por agradar. No seguiste ninguna estrategia para enamorar. Solo fuiste tú. Y sin embargo, él no pudo olvidarte. Volvió, después de semanas, meses, o quizás nunca volvió. Pero su recuerdo seguía rondando tu mente. Y en lo más profundo, sentías que su alma también te seguía recordando. Te preguntas, ¿por qué se alejó si parecía tan conectado? ¿Por qué pienso en él como si algo hubiera quedado incompleto? ¿Y por qué siento que no fue una historia cualquiera? Aunque apenas comenzaba, la mayoría de las mujeres creen que los hombres se enamoran cuando hay esfuerzo, atención, cuidado, incluso sacrificio. Y sí, todo eso tiene su lugar. Pero Carl Jung nos mostró una verdad mucho más inquietante y poderosa. Los hombres no se enamoran de lo que entienden. Se enamoran de lo que no pueden controlar. No es lo evidente lo que despierta el amor profundo en ellos. No son tus palabras, ni tus gestos, ni siquiera tu belleza. Es algo mucho más sutil, una energía invisible que surge cuando dejas de necesitar ser elegida y comienzas a habitarte a ti misma. Porque cuando una mujer se vuelve símbolo, sin saberlo, algo en el inconsciente masculino se activa, una parte que él mismo no ha integrado. Y ahí nace una atracción que no es deseo, es reflejo. Es proyección. Carl Jung lo llamaba la activación del arquetipo del ánima, una figura interna femenina que vive en el inconsciente de todo hombre y que se despierta con fuerza cuando encuentra a una mujer que no necesita ser salvada. Una mujer que se elige a sí misma. Una mujer que vibra con su verdad, aunque esa verdad no intente complacer. Y ahí es donde todo comienza a cambiar, porque ese tipo de energía no se olvida. No importa si la historia fue corta, si nunca se dijeron todo lo que sentían, si ni siquiera hubo una despedida. Cuando tocas el alma de alguien desde tu autenticidad, te vuelves imposible de borrar. Y muchas veces, el hombre ni siquiera entiende qué le pasó. No puede explicarlo, solo sabe que su mente vuelve a ti, que su cuerpo recuerda tu calma y que su alma te busca en silencio. Y si alguna vez sentiste que fuiste esa mujer, la que se fue sin rogar, la que dolió sin querer, la que dejó una marca sin buscarlo, este mensaje es para ti. Y si estás en ese proceso de reconexión contigo misma, en los comentarios fijados encontrarás un recurso especial que puede ayudarte a profundizar en este camino. Un material creado para mujeres que ya no quieren mendigar amor, sino despertar su verdad. ¿Has sentido algo así? ¿Has sido alguna vez esa mujer que dejó una huella sin proponérselo? ¿Te pasó que alguien regresó buscando algo que no entendía del todo? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ser el espejo que otra mujer necesita para comprender su propio viaje. Lo más fascinante es que esta huella no se deja con esfuerzo, sino con presencia, no con estrategias, sino con esencia. El alma masculina no graba en su memoria a quien intenta complacerlo, sino a quien, sin proponérselo, le refleja una parte de sí mismo que aún no conocía. Y esa parte, muchas veces, no está lista para ser vista. Por eso, en muchas ocasiones, justo cuando comienza a sentir algo verdadero, el hombre se aleja, no porque no le importe, sino porque hay algo en ti que activa un proceso dentro de él, algo que lo mueve, que lo remueve, que lo desarma, y es ahí donde comienza el conflicto interno, porque no se enamoró de ti por lo que haces, ni por lo que dices. Se enamoró, aunque no lo entienda, de lo que representas, de esa imagen simbólica, esa vibración silenciosa que toca su inconsciente, como una melodía que no puede dejar de escuchar. A veces esa mujer aparece en su vida en el momento justo, cuando él aún no sabe quién es, cuando sigue persiguiendo validación afuera, cuando no ha aprendido a mirar dentro.
Y entonces, al encontrarse con una mujer que no necesita ser elegida para sentirse valiosa, su mundo interno comienza a tambalearse. Pero ella no lo sabe. Ella no nota el impacto que ha causado, porque no está haciendo nada especial. Solo está siendo. Solo está habitándose. Y eso es profundamente disruptivo, porque el amor auténtico no nace del vacío ni de la necesidad. Nace del encuentro entre dos almas que ya no están intentando completar al otro, sino que se reconocen en su plenitud, y en ese reconocimiento nace algo imposible de olvidar. Muchos hombres creen que el amor es una decisión lógica, que es algo que eligen cuando todo encaja, pero la verdad es que la mayoría de las veces su inconsciente elige mucho antes que su mente lo entienda. Carl Jung lo explicó con claridad. No vemos a los demás como son, los vemos como somos. Y cuando un hombre se siente inexplicablemente atraído por una mujer, no es porque ella cumpla con una lista mental de virtudes, es porque despierta en él una parte dormida. Puede que esa mujer no sea la más bella, ni la más cercana a sus gustos racionales, pero algo en ella lo toca, algo que no puede nombrar, pero que lo llama. Eso es lo que Jung llamaba proyección arquetípica, un proceso donde el inconsciente proyecta en el otro una imagen interna no resuelta. Y en el caso del hombre, suele ser el arquetipo del ánima, la representación de su parte emocional, intuitiva, libre, profunda, una parte que muchas veces ha sido reprimida por años. Cuando esa energía se activa, cuando una mujer encarna esa figura sin saberlo, él no se enamora de ella como persona, se enamora de lo que ella representa para su inconsciente, y eso lo descoloca. Porque no se trata solo de atracción, es un vínculo que lo confronta, una conexión que no puede controlar, y que muchas veces lo obliga a cuestionarse cosas que ha evitado toda su vida. Por ejemplo, ¿por qué se siente tan vulnerable a su lado? ¿Por qué no puede actuar con ella como lo ha hecho con otras? ¿Por qué siente que si se queda tendrá que cambiar, pero si se va, algo dentro de él se rompe? Eso no es un enamoramiento cualquiera, es una ruptura interna del ego, un choque entre la imagen que él tiene de sí mismo y lo que su alma intuye que podría ser si se atreviera a abrirse. Y eso asusta, porque amar desde el alma no es cómodo, no es ligero, es transformador. Por eso, muchos hombres en ese momento no se entregan, huyen, no de la mujer, sino del efecto que ella causa dentro de ellos, porque su presencia no solo despierta deseo, también despierta vacío, un vacío que ha sido ignorado, negado, disfrazado durante años, y ahora frente a esa mujer que no necesita su aprobación, que no le ruega, que no lo persigue, ese vacío grita, porque ella representa una libertad que él aún no conoce, una dependencia emocional que lo desconcierta, y una verdad que, si se atreviera a mirar, podría cambiarlo para siempre, pero mirar hacia adentro requiere valor, y no todos están listos. Muchos prefieren seguir proyectando, seguir idealizando, seguir creyendo que lo que los movió fue ella, cuando en realidad lo que los conmovió fue la imagen simbólica que ella activó dentro de su psique. Una imagen poderosa, ancestral, que lo conecta con su alma, pero también con sus heridas no resueltas. Y eso genera confusión, porque el corazón quiere acercarse, pero el ego quiere protegerse, y entonces aparece la ambivalencia. Te buscan, pero se alejan, te admiran, pero te cuestionan. Te desean, pero no pueden sostener tu energía. ¿Por qué? Porque no están luchando contigo. Están luchando con lo que sienten. Y esa es una de las verdades más duras y más liberadoras al mismo tiempo. No siempre es personal. No siempre fue algo que hiciste o dejaste de hacer. A veces, simplemente, ocupaste un lugar simbólico demasiado intenso para alguien que aún no está listo para mirarse a través de ti. Pero eso no le quita profundidad a lo que sucedió. Al contrario, lo confirma.
Porque cuando un vínculo despierta incomodidad y deseo al mismo tiempo, cuando activa una mezcla de admiración, miedo y atracción, es señal de que tocó algo real, algo que no estaba en la superficie, algo que vivía en lo más profundo de su inconsciente. Y ese tipo de conexiones no se olvidan, porque no se trataron de compatibilidad, se trataron de revelación, una revelación que a veces llega en silencio, sin grandes declaraciones, pero con un eco que resuena por años. Hay una mujer que no grita, no exige, no compite. Una mujer que no necesita mostrar lo que vale, porque su sola presencia lo comunica. No está desesperada por ser elegida, porque ella ya se eligió a sí misma. Y aunque no lo sepa, esa mujer deja una huella silenciosa, una marca profunda que no se borra con el tiempo, no porque haya hecho algo extraordinario, sino porque dejó de hacer lo que todas hacen para no perder. Ella no se quedó donde no era mirada, no intentó forzar lo que no fluía, no cambió su esencia para encajar en una historia que no la contenía. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación, no en ella, sino en él. Porque el inconsciente masculino no responde a lo obvio, responde a lo simbólico. Y esa mujer que no ruega, que no persigue, que no se justifica, representa algo profundamente disruptivo. Ella encarna, sin saberlo, el arquetipo de la libertad interior. Y eso, para un hombre que ha vivido relaciones, desde la necesidad, desde el control, desde el ego, es un impacto que desarma. No está acostumbrado a mujeres que no quieren salvarlo, a mujeres que no buscan ser su todo, ni su refugio, ni su redención. Está acostumbrado a sentirse indispensable, a jugar el rol de protector, de proveedor emocional, de centro del universo de alguien más. Pero esta mujer no lo necesita para completarse, y aunque lo ame, no se pierde en él, y eso lo mueve. Porque al principio, él puede pensar que eso es frialdad, puede leer su dignidad como distancia, su silencio como desinterés. Pero con el tiempo, empieza a entender. Ella no se fue por orgullo, se fue por amor propio. No cerró la puerta para castigar, la cerró porque quedarse significaba traicionarse. Y eso, aunque duela, despierta respeto, y no cualquier respeto, el que deja cicatriz. Porque esa mujer, con su calma y su claridad, le mostró una forma de amar que él no conocía. Le enseñó que no hace falta rogar para ser valiosa, que no es necesario competir por atención, que el verdadero amor no se mendiga, se honra, y aunque él no lo entendiera en ese momento, su alma sí lo sintió. Por eso, incluso después de mucho tiempo, sigue recordándola. No porque ella fuera perfecta, sino porque fue auténtica, no porque lo complaciera, sino porque se eligió a sí misma, y esa imagen, esa energía, esa decisión silenciosa, es algo que el alma masculina no olvida, porque no fue una historia más, fue un punto de quiebre, un antes y un después, una grieta que no destruye, sino que abre paso a la luz. Carl Jung decía que el proceso de individuación, el camino hacia ser uno mismo, a menudo comienza con una pérdida, y muchas veces esa pérdida es la de una mujer que no se quedó donde no era vista, una mujer que no compitió por amor, porque ya entendió que el amor no es un premio, es una elección diaria, recíproca y consciente. Ella no vino a llenar su vacío, vino a mostrarle que ese vacío existía, y cuando se fue, no solo se llevó su cuerpo, se llevó la imagen que él proyectaba sobre ella, y le dejó en cambio un espejo que lo obliga a mirar hacia adentro, a preguntarse, ¿qué parte de mí necesitaba que ella se quedara? ¿Por qué dolió tanto su silencio? ¿Qué es lo que realmente perdí, a ella o una versión idealizada de mí mismo que ella reveló? Y ahí comienza su despertar, no rápido, no sin resistencia, pero real. Porque cuando una mujer se va sin ruido, cuando no busca castigar ni dar lecciones,
cuando simplemente elige su paz, deja una enseñanza que no se puede ignorar. Y lo más curioso es que, al irse, ella no hace nada, solo se aparta, solo deja de insistir, solo se retira de donde no puede florecer. Y ese acto, tan sereno, tan limpio, tan digno, queda grabado. Porque ninguna máscara emocional sobrevive frente a una mujer auténtica. Y ningún hombre sale ileso de un encuentro con su propia verdad reflejada. Dicen que un hombre se da cuenta de lo que tenía cuando lo pierde, pero la verdad es aún más profunda. El verdadero despertar masculino no ocurre cuando ella llega, sino cuando ella se va. Porque mientras ella está, él siente, pero no siempre. Comprende, presiente, pero no nombra. Disfruta, pero no profundiza. Es en la ausencia, en ese espacio donde ya no hay palabras ni presencia, donde la energía de ella comienza a hablar más fuerte. No es su voz la que resuena, es su eco, un eco que habita cada rincón de su inconsciente, como si su partida hubiera activado una memoria antigua, una emoción dormida que ahora pide ser mirada. Y es entonces cuando comienza la transformación, no con lágrimas públicas ni confesiones repentinas, sino con silencios que duelen, con noches largas, con conversaciones mentales que no tienen respuesta. Carl Jung decía que aquello que no integramos en la conciencia regresa como destino. Y cuando una mujer se va dejando solo autenticidad detrás, lo que él siente no es solo pérdida, es confrontación. Porque ella no solo estuvo ahí como pareja, ella fue símbolo. Símbolo de todo lo que él aún no sabe sostener dentro de sí, su libertad, su intuición, su calma, su capacidad de amar sin depender. Y al irse, ella deja al descubierto las partes de él que seguían vacías, las heridas que nunca sanaron, las máscaras que usaba para sentirse fuerte. Y es ahí donde comienza su inflexión interna, un punto donde ya no puede escapar de sí mismo, donde nada llena, nada lo distrae, nada lo calma, porque lo que se fue no fue solo una mujer, fue la oportunidad de verse a través de ella, y ahora, en su ausencia, comienza a recordar cada palabra, cada gesto, cada momento en que ella se eligió a sí misma y él no supo comprender. Y ese recuerdo se vuelve espejo, no de ella, sino de él mismo. Ya no se trata de recuperarla, se trata de entender por qué no supo sostener su luz. Y empieza, entonces, a preguntarse cosas que jamás se había permitido. ¿Por qué me dolió tanto si apenas la conocía? ¿Por qué su silencio me pesa más que los gritos de otras? ¿Por qué siento que ella tocó algo que nadie antes había tocado? Y en esa tormenta de preguntas, comienza a derrumbarse su viejo yo. Ese que amaba desde el ego, desde el control, desde el miedo al abandono. Ahora, frente al vacío que dejó su partida, no le queda más que mirar hacia adentro. Y tal vez por primera vez en su vida, comienza a sentir de verdad. No para actuar, no para conquistar, no para defenderse, sino para comprender. Comprender que amar no es poseer, que elegir no es rogar, que una mujer puede marcarte más por cómo se fue que por todo lo que hizo mientras estuvo, porque esa despedida sin ruido, sin reclamos, sin necesidad, es la mayor lección de amor que pudo recibir. Y aunque no lo sepa, ella sembró una semilla, una que no germina en el deseo, sino en el alma. Una semilla que con el tiempo le mostrará que el amor más profundo no es el que te hace sentir indispensable, sino el que te enseña a estar completo por dentro. Y ese aprendizaje no ocurre cuando ella está, ocurre cuando ya no está, cuando no puedes preguntarle más, cuando no puedes justificarte, cuando no puedes distraerte con su atención. Es ahí, en su ausencia, donde comienza tu verdad, donde el alma masculina toca fondo no para destruirse, sino para reconstruirse. Y si él decide quedarse en ese fondo un rato, en vez de correr, entonces puede empezar a ver
que no fue ella quien lo hizo sufrir, sino lo que despertó en él, que no era ella quien dolía, sino la parte de sí mismo que nunca había abrazado. Y poco a poco, el dolor deja de ser castigo y se convierte en guía, una guía hacia adentro, una guía hacia sí, una guía hacia una forma de amar que ya no exige, que ya no controla, que ya no teme, sino que honra, respeta y transforma. Dicen que el alma no olvida aquello que la hizo despertar, y quizás por eso, aunque ya no estés, tu presencia sigue viva en su memoria, no como una herida, sino como una brújula, porque no fuiste una pausa, fuiste un umbral, la puerta silenciosa que se cerró con dignidad y abrió un mundo nuevo dentro de él. No viniste a quedarte, viniste a mostrarle lo que aún no veía, y eso, aunque no lo entendiera en su momento, cambió su forma de amar, no de inmediato, no sin confusión, pero lo cambió, porque nadie vuelve a ser el mismo después de mirar hacia adentro y descubrir que el amor verdadero no exige sacrificios, sino presencia. Y ahora que él lo ha comprendido, ya no te busca en otras personas, ya no revive viejas conversaciones. Ahora simplemente agradece. Porque en tu manera de irte, en tu manera de elegirte, le enseñaste algo que ninguna promesa pudo enseñarle, que el amor más real no se suplica, se honra. Y si tú, mujer, alguna vez sentiste que tu dignidad fue malinterpretada, que tu silencio fue visto como frialdad, que tu partida fue confundida con desinterés, quiero que recuerdes esto. El alma que toca desde la autenticidad no necesita quedarse para dejar huella. Y tú, hombre, si has sentido esta transformación en silencio, si reconoces que fue su ausencia lo que te mostró tu verdad, abraza eso, no como pérdida, sino como el inicio del verdadero amor, el que comienza contigo mismo. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos explorando las verdades invisibles que transforman nuestras relaciones y nuestro mundo interior. Lo vivido con el alma, aunque termine en presencia, nunca se termina en significado. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue volviendo a ti.